Los temas que tocaremos en esta charla serán instrumentos de medición de ángulos, precauciones en el uso de los equipos de medición, importancia de la correcta medición de variables en los procesos de construcción e instalación de artefactos, muebles, avisos, entre otros, la calibración de los equipos de mediciones asignados, superficies planas de referencia, los micrómetros de Hooke y su aplicación para el control de calidad de huevos de mesa, los torquímetros y su aplicación en la mecánica industrial, métodos usados para la inspección en caliente de fugas en línea de aire comprimido y gas doméstico. Instrumento de medición de ángulos, el goniómetro. El goniómetro es una herramienta con forma circular o semicircular, con una graduación de 180 grados a 360 grados. Es muy usada para las construcciones de ángulos y mediciones, para comprobar conos y para poner a punto máquinas y herramientas de los talleres mecánicos. Es un utensilio que se encarga de establecer las medidas angulares, cuenta con un disco rotatorio que se encuentra sobre su eje simétrico y permite medir los valores angulares con total precisión. Función. Su función es medir los ángulos, pero también se encarga de permitir que un cuerpo gire en una posición angular exacta. Tipos de goniómetro. Tenemos el goniómetro universal. Este es el modelo más común de todos. Tiene las partes más particulares y básicas de un goniómetro: el disco graduado, la base, el cuerpo principal de la regleta y sus distintos elementos de fijación. Goniómetro de burbuja. Se utiliza para medir los ángulos articulares, que consisten en un nivel de aire y un péndulo. Goniómetro pequeño. Se utiliza para la superficie dorsal y ventral de los dedos de manos y pies. Y por último, electrogoniómetro. Se utiliza para obtener mediciones articulares dinámicas. Pasa a la siguiente, por favor. Importancia. Es sumamente necesario conocer la importancia de este instrumento, muy utilizado en diferentes ramas de la ciencia y en el ámbito técnico. Sirve para medir los ángulos y para calcular con total precisión los ángulos en la rama de las matemáticas. La importancia de este instrumento radica fundamentalmente en las áreas de los cálculos, encontrándose en esta su función principal, destacando una de las más primordiales como la arquitectura, la ingeniería y las matemáticas, junto al estudio de la trigonometría, en donde la medición de ángulos es una de las tareas más básicas. Siguiente, por favor. El transportador. El transportador es una herramienta de medición de ángulos en grados que desarrolla su función dependiendo de su forma. Este instrumento y herramienta permite medir ángulos entre dos objetos. Siguiente. Función. Sirve para medir ángulos de hasta 180 grados. Para usarlo, se coloca su base sobre uno de los extremos del ángulo que se desea medir y se desliza la regla hacia el otro lado, de modo que se ve el valor exacto. Siguiente. Tipos. Tenemos el transportador simple, que consiste de dos caras de una pieza. El transportador simple se compone de un semicírculo dividido en 180 grados y de una regla que gira sobre el centro de dicho semicírculo, la cual puede establecerse en una posición específica debido a un tornillo. Transportador semicircular. Tiene la condición de que al medir ángulos cóncavos de más de 180 y menos de 360 grados, se debe hacer una doble medición. Cuando la pieza se coloca a la derecha de la regla, el ángulo que se lee coincide con el valor angular de la intersección que se está midiendo. Cuando la pieza se coloca a la izquierda de la regla, el ángulo que se lee es suplemento del valor angular que se está midiendo. Transportador universal o circular. Esta herramienta de medición, también llamada goniómetro, tiene las mismas bases que el transportador simple, pero se encuentra perfeccionado, ya que admite un campo de uso más amplio, a la vez que mayor descripción de los ángulos que se desean leer. Siguiente, por favor. Importancia. El transportador nos permite medir y confeccionar ángulos. Este simple instrumento es muy útil cuando tenemos que fabricar algún elemento con ángulos que no son rectos. También puede ser utilizado para copiar un ángulo de un determinado sitio y trasladarlo al elemento que estamos fabricando. Siguiente, por favor. La escuadra.
Una escuadra es una plantilla con forma de triángulo, rectángulo isósceles, con un ángulo de 90 y dos de 45 grados, utilizada generalmente en dibujo técnico, razón por la cual pocas veces contiene la escala gráfica, exceptuando cuando se concibe como herramientas de medición. Siguiente. Función. De acuerdo con la forma que posee la escuadra, resulta útil para el trazado de rectas perpendiculares e inclinadas a 45 grados, cuyas inclinaciones se emplean en la perspectiva caballera con la ayuda de una regla inclinada a 45 grados, que sirve como referencia para apoyar la escuadra sobre el lado adecuado según la inclinación de la línea a trazar. Reitero, se utiliza para trazar líneas verticales, horizontales, oblicuas y perpendiculares y paralelas, para el trazado de rectas inclinadas a 120 grados a la izquierda y 60 grados a la derecha. Siguiente. Tipos de escuadra. Tenemos la vigueta. En arquitectura se le da el nombre de escuadra o una vigueta o tira metálica doblada en ángulo recto y sirve para fabricar armazones, para reforzar esquinas, para hacer ventanales y sostener vidrieras. Falsa escuadra. Instrumento compuesto por dos reglas, las que unidas por uno de sus extremos gira libremente, lo que facilita trazar algunos mayores y menos ángulos rectos, y además toda clase de línea convergente a su vértice. Escuadra. La escuadra es una plantilla con forma de triángulo isósceles que se utiliza en dibujo técnico. Escuadra universal. Permite determinar y transferir distancias y ángulos con facilidad, guiada por el tope sólido y la hilera de perforaciones dibujada fácilmente en línea paralela con el lápiz. Siguiente. Importancia. Las escuadras representan uno de los instrumentos de medición más utilizados por los especialistas en dibujo técnico, diseño de planos, maquetores en general. Difícilmente se puede concebir un juego de instrumentos de medición sin una escuadra. Por lo descrito, es natural que, por su forma, la aplicación que se le da a la escuadra de dibujo técnico o las escuadras de 90 grados resulta de importancia destacable como instrumento de medición de vital apoyo en albañilería, carpintería y mecánica, etc. Niveles. Moisés, ¿puedes apagar tu micro? Gracias. Niveles. Básicamente todos los niveles de burbuja están compuestos de un tubo horizontal, de vidrio u otro material resistente, ligeramente curvo y lleno de líquido, con una sola burbuja de aire. De ahí el nombre, nivel de aire o de burbuja. El tubo está alojado en un cuerpo de armazón de madera, metal o aluminio o plástico, dependiendo de qué material esté fabricado el nivel. Siguiente, por favor. Función. El nivel de burbuja es un instrumento de medición diseñado para indicar si un plano o una superficie se encuentra en posición perfectamente horizontal o vertical. El amplio uso del nivel de burbuja se extiende a un sinnúmero de aplicaciones como carpintería, albañilería, herrería, plomería, metalurgia, construcciones de maquinaria, herramientas industriales, instrumentos de precisión, topografía, etc. El nivel de burbuja también se encuentra incorporado en el cabezal de las escuadras combinadas. Sí. Tipos de niveles. Nivel de albañilería. Los niveles de burbuja usados en las construcciones son muy similares al nivel de carpintero, aunque suelen ser más largos y generalmente vienen construidos en aluminio o plástico. Nivel de línea, de aproximadamente 7,5 centímetros, es de cuerpo liviano y en la parte superior tiene dos ganchos para poder colgarse de una línea o cuerda bien estirada a través de una amplia extensión. Nivel de poste. Su forma es angular, constituida por dos brazos abisagrados en esquinas a 90 grados, y posee una cubierta trasera magnética y una correa de goma que permite sujetarlo a cualquier superficie ferrosa o incluso de madera. Este diseño lo hace ideal para su uso en postes, tuberías, columnas, barandillas de diversos diámetros. Nivel ojo de buey. Es redondo, de aproximadamente 35 milímetros de diámetro, y posee fondo plano con un líquido bajo una cara de vidrio ligeramente convexa que indica el centro con claridad. El nivel de ojo de buey sirve para nivelar una superficie a través de un plano.
Siguiente, por favor. Importancia. Un nivel de burbuja es una herramienta que te permitirá medir y establecer los niveles correctos cuando posición horizontal y vertical se refiere. En tan solo segundos podrás tener una mejor precisión y exactitud de la superficie que se está midiendo en el momento. Siguiente. Precauciones en el uso de los equipos de medición asignados. Todas las herramientas de medición comparten el riesgo de daños por un uso inapropiado, de acuerdo con el tipo de medición que se realice. Además, existe el riesgo personal que debe evitarse. En todos los casos, basta con conocer la herramienta de medición, su uso correcto y tener conocimiento sobre lo que mediremos, en especial si se trata de temperatura o electricidad. De forma general y rápida, los instrumentos de medición pueden ser confiables y precisos, pero deben utilizarse apropiadamente para evitar daños o rupturas por un uso inadecuado. Todas las herramientas de medición poseen un manual de uso. Es importante conocer el funcionamiento del instrumento para evitar utilizarlo inapropiadamente. Gracias. Buenas noches, profesor. ¿Se me escucha bien? Buenas noches, se escucha fuerte y claro. Buenas noches. Es un placer para mí presentarle pues mi parte de la charla que inicia con la importancia de la correcta medición de las variables en los procesos de construcción, instalación de artefactos, muebles, avisos, entre otros. Siguiente. Realizando un correcto proceso de cálculo podemos tener una obra impecable. Esto es importante. Siempre al estar en una construcción, instalando los muebles del hogar, haciendo una instalación eléctrica, es importante medir la distancia, medir los ángulos para que todo sea y se entregue de manera impecable. Es común oír que las construcciones son obras de arte, pero la verdad es que detrás de ellas hay mucha ciencia e ingeniería. En cada uno de los rubros dentro de las obras es indispensable una correcta medición. Siempre necesitamos reconocer el emplazamiento para reconocer y conocer las dimensiones y distancias con las cuales se cuentan para emplazar las estructuras y a partir de ahí crear y diseñar los elementos que lo componen. La medición no solo es importante para edificar, sino también para la logística, la planificación y el control de estas. Las consecuencias de una mala medición pueden llegar a ser muy peligrosas, debido a que todos los problemas que estas conllevan pueden aparecer retraso en la ejecución de las obras y costos asociados no complementados en el presupuesto inicial de esto. Siguiente. Pasamos a lo que es la calibración de los equipos de medición asignados, empezando por el transportador. Los patrones a emplear se sitúan en la zona de calibración, preferiblemente sobre una base metálica, dejándolos estabilizar térmicamente al menos durante media hora. El apoyo de los patrones sobre la base metálica se hará siempre por las caras laterales. Antes de proceder a la calibración, es importante efectuar una inspección visual del transportador para comprobar la correcta legibilidad de sus escalas, su de los giros y de los movimientos de desplazamiento de las reglas móviles, si estamos utilizando estas. Muy en especial se comprobará el correcto estado de los bordes de contacto de la regla, comprobando que no tengan deformaciones localizadas. Para ello, además, una impresión visual con lupa puede ser de utilizar pasar suavemente los dedos a lo largo de cada borde para comprobar que no se detecten marcas o rayas de ningún tipo. Para el proceso de calibración es importante realizar comprobaciones previas, como ya lo mencioné. Pueden utilizarse también microscopios o medidores de 3 coordenadas. Con objeto de limitar la calidad mínima de los transportadores de ángulos, se establecen tolerancias para estas desviaciones, de forma que si no se cumple, se detenga la calibración y se envíe el transportador a reparación. La calibración se realizará mediante un bloque de patrón angular, polígonos de patrón y mesas de planitud. Los valores nominales para que no se disponga del patrón adecuado mediante una unión de bloques y polígonos de valores apropiados.
La incertidumbre de los patrones preparados, uniendo bloques y polígonos por adherencia, puede obtenerse mediante una suma lineal de incertidumbres de cada uno de estos. Habida cuenta de la fuerte correlación de las presumibles que existen entre ellos, se puede proceder verificando los valores certificados de uno de los mismos juegos de patrones. Si los patrones proceden de juegos diferentes, será responsabilidad de quien efectúe la calibración o de su superior debidamente certificado sumar lineal o cuadráticamente estas incertidumbres. Siguiente. Aló, buenas noches. Siguiente página. Siguiente. Siguiente. Pasamos al proceso de calibración del ginómetro. Lo primero que es importante es limpiar el poliedro regular y mantenerlo a una temperatura constante del prisma. Lo segundo es ajustar el instrumento para que esté en condiciones normales de trabajo y verificar su apariencia. El instrumento debe funcionar sin problemas y el brillo de campo de visión del dispositivo de lectura debe ser uniforme. Los botones de cambio deben funcionar debidamente y de manera confiable y la dirección e indicación de las escalas del dial de metal debe ser la misma. Te pasaste, estamos en el ginómetro. Ajá. El tercer paso es usar un colimador. Se preguntarán ustedes, ¿qué es un colimador? El colimador es un sistema que a partir de un haz divergente obtienes un haz, valga la redundancia, paralelo. Sirve para homogeneizar las trayectorias o rayos que emitidos por una fuente salen en todas direcciones y obtienes un chorro de partículas o conjunto de rayos con las mismas propiedades. Esto se utiliza para verificar la rectitud y la planeidad de la superficie de trabajo. Usando un mandril y un micrómetro, puedes verificar el paralelismo de la mesa y el círculo oblicuo de la punta. Para verificar errores, puedes usar el poliedro positivo estándar y el autocolimador. El prisma se fija en la cabeza de indexación por medio de un mandril. El dial del instrumento está a 0 grados. Es importante ajustarlo a 0 grados. Se colima la superficie de trabajo con el autocolimador. Tomamos la lectura en el dispositivo del cabezal de indicción y luego giramos el cabezal de indicción para que los diales estén en 30, seguido de 60 grados y por último 330 grados. El máximo de cada ronda de medición se utiliza con la menor diferencia. Siguiente. Para medir las escuadras, es importante iniciar con la inspección visual del material. Pueden ser escuadras de diferentes tipos de materiales como acero, granito, etc. Y de cualquier forma, con bases de apoyo, biseladas, triangulares, escalonadas, etc. Cuya característica principal de todas las escuadras es que forman un ángulo recto de 90 grados. Además del ángulo recto que matizan las escuadras, puede ser conveniente verificar algunas otras características, entre ellos la rectitud de los filos, la planitud de los bordes o el paralelismo entre los filos, los bordes externos e internos. Las operaciones previas son sumamente importantes. Como ya mencioné, se realiza una inspección visual de las escuadras al momento de calibrar, para comprobar que no presente ningún golpe, deformación, oxidación o cualquier otra desviación que imposibilite su uso. Se limpian las escuadras usando un paño suave, puede ser de algodón, y algún tipo de desengrasante que se puede utilizar en una mezcla entre alcohol y éter al 50%, ambos. Se coloca la escuadra sobre una mesa nivelante, situada previamente sobre una mesa de proyector de perfiles. Dejar que se estabilice térmicamente la escuadra al menos durante media hora. Encender el proyector de perfiles en la iluminación por proyección y nivelar uno de los filos de las escuadras con la ayuda de la mesa de nivelación, de forma que los dos puntos externos
del filo queden alineados sobre uno de los trazos del retículo. Siguiente. Siguiente. Para el proceso de calibración, se describe la calibración usando, como ya mencioné, un proyector de perfiles. En la actualidad, algunos proyectores de perfiles disponen de un sistema de fibra óptica para realizar los enraces. Si se dispone del sistema, el procedimiento es muy similar al que se realiza utilizando el retículo, variando ligeramente en la forma de obtener el ángulo de los bordes de las escuadras. También es importante poner en cero el sistema de lectura del proyector de perfiles o anotar la lectura inicial. Si el filo previamente está alineado, esto debe estar pues en cero. Se gira la pantalla del proyector hasta que el retículo quede alineado sobre el otro filo de la escuadra y anotar la segunda lectura que se lee en el proyector. De forma simultánea, se toman las lecturas angulares. Se puede aprovechar para verificar la rectitud de los filos y el paralelismo entre los exteriores y los interiores. Dado que la desviación de la escala de los proyectores es normalmente 1 pulgada, se considera suficientemente para realizar una sola medida en este procedimiento. Siguiente. El proceso de calibración de los niveles. Es importante primero identificar el nivel con el que estamos trabajando. Se verifica que también tenga impresa al menos la lectura mínima posible, la cual se considera en el protocolo de calibración. Lo primero es realizar la limpieza y la inspección. Las superficies en contacto del nivel se limpian con algodón humedecido. La mirilla, que es donde vemos la burbujita del nivel, se limpia con un hisopo seco. Luego la superficie del contacto del nivel también se debe limpiar con un hisopo seco. La inspección visual consiste en verificar que el nivel no se encuentre deteriorado, ya sea oxidado, golpeado o excesivamente rayado. Se considera también que sus superficies de medición no presenten ningún tipo de óxido o en caso de presentarlo que sea mínimo y que cuando se coloque el nivel sobre la superficie plana no existan espacios apreciables de luz entre la superficie del nivel y del lugar en el que vayamos a trabajar. También se considera que el mecanismo de ajuste del nivel se encuentre en perfectas condiciones. De acuerdo con el criterio de la persona encargada de la calibración, se determinará si el nivel es o no es apto para la calibración. Proceso de calibración. Se prepara la superficie, ya sea mármol, una mesa de senos o bloques de patrón. En el mármol y en la mesa de senos se debe limpiar con algodón humedecido en barsol o en alcohol isopropílico, dejándose evaporar libremente. Luego se pasará un hisopo suavemente y se soplará la superficie, ya sean las antes mencionadas de mármol o una mesa de senos. En lo posible, se prepararán los bloques que abarquen el rango del nivel para evaluar como mínimo 3 puntos de la escala. Siguiente. Ok. Bueno. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Gracias. Ok. Si puedes encender la cámara, por favor. Sí. Gracias. Ya, es que me había dado un lazo. Bueno, las superficies planas de referencia. Bueno, nosotros usamos las superficies planas de referencias o también conocidas como mesa de granito, dependiendo. Lo usamos para verificar que nuestra superficie se encuentre realmente plana y que nuestras mediciones sean correctas sin ninguna variación. Para esto usamos unas placas de diferentes materiales. Ok. Las superficies planas de referencias o las placas son una herramienta muy común en las industrias de manufactura. Estas placas vienen con una estructura parecida como a las patas de una mesa, que cuando incluimos
o montamos la placa con estructura, generamos una mesa o creamos una mesa, lo cual hace más fácil al momento de querer hacer una medición. Estas placas generalmente pueden ser rectangulares o cuadradas, pero pueden hacerse de cualquier otra forma. Hay diferentes tipos de materiales. Está el granito negro y el hierro fundido. Bueno, se empezó a usar el granito negro de una vez, ya que los egipcios vieron que esto es más fácil cuando querían hacer la construcción de las pirámides. Generalmente se usa más la de granito negro que la de hierro fundido. Bueno, claro, depende de la función que le quiera dar cada uno y los materiales que vayan a usar, pero esto es porque la de granito negro es más resistente, tiene una menor conductividad térmica y es 2 veces más resistente al desgaste. ¿Cierto? Como cualquier otra herramienta. Una pregunta, y disculpa la interrupción. Ajá. ¿Qué es la conductividad térmica? Ok, ¿qué es la conductividad térmica? Ok, es como, yo me recuerdo con mis palabras, es como lo que puede transportar o puede mantener el material para mantener como ejemplo el calor o transportar el calor. Entonces, con la de hierro podría estar muy caliente, que se caliente la plancha de hierro, que es lo generalmente que sea, depende de algunos ejemplos como un vidrio que esté recién hecho o que estén inflando lo que esté muy caliente. Prefieren usar una de granito ya que esta no se calentaría, sino que mantendría como una temperatura estable. Sí, es que justamente la conductividad térmica es la facilidad que tienen los materiales para conducir el calor. Entonces, como bien mencionaste, en el hierro, en el acero, en general en los metales, se conduce mucho más fácil el calor que, por ejemplo, en la cerámica o en el granito, en este caso. Y a medida que tú vas cambiando el material, por ejemplo, la madera, el plástico, ya la conductividad térmica es mucho, mucho más baja. Muy bien, gracias y disculpa la interrupción. Sí. Ok, como cualquier otra herramienta, esta tiene cuidados. Bueno, la mesa debe estar calibrándose con regularidad para garantizar que esta no tenga algún daño, alguna estilla o algún rayón o realmente por desgaste cuando la estemos usando, ya que al momento de usarla esta podría dar como mediciones con variaciones o la medición que no es correcta. Entonces ya sería como un problema ya que no estamos haciendo correcta la medida. ¿Cuál sería su función? También al momento de usar la plancha o la mesa con otras herramientas tenemos que tener mucho cuidado, ya que si dejamos caer la herramienta o si la ponemos mal, esta podría crear una astilla en ella o depende del material que estemos usando, podría dejar un polvo o viruta. Esto lo que podría hacer es aumentar el desgaste de la mesa. Entonces lo que se recomienda antes de hacer una medición es que se limpie la mesa, se haga la medición y después de terminar la medición volvamos a limpiar la mesa y le pongamos su protector. Estas mesas o las placas deben estar en una habitación con una temperatura controlada. Además de que cuando no las estemos utilizando, se recomienda que le pongan el protector, ya que así no le caería el polvo y no se aumentaría un desgaste en ella, o por si le cae algo no sea como tan invasivo el daño. Vamos a ver como los dos tipos de placas que hay. En la izquierda tenemos la que es de granito negro, que es con el protector, y la de la derecha es la de hierro fundido. Como podemos ver a los lados, hay esas, como esos bracitos que tiene, se le ponen a la estructura para que se cree una mesa. Ok, dependiendo con el granito negro la estructura que tengamos, se puede dar vuelta o generalmente algunas veces se le da vuelta a la parte de arriba con la de abajo para que sea un desgaste igual, pero eso igual depende mucho de la estructura y del tipo de granito que tengas. Gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Buenas noches, te escuchamos fuerte y claro. ¿Te puedes encender la cámara? Gracias, gracias. Listo. A mí me correspondió la parte sobre el torquímetro. Un torquímetro es una herramienta de precisión la cual es empleada para aplicar una tensión determinada en los tornillos, tuercas o bolones. Son útiles en aplicaciones donde los accesorios de sujeción, como las tuercas y tornillos, deben tener una tensión específica. ¿La pasa, por favor?
Se emplean en equipos que manejan gases líquidos a baja presión, aires acondicionados, estructuras grandes, tuberías, ensambles y electrodomésticos, equipos eléctricos, así como también motores de combustión interna e industria automotriz. Existen distintos tipos de torquímetros, los cuales tienen sus distintas aplicaciones. ¿La pasa, por favor? Uno de ellos es el multiplicador de torque. Son torquímetros que permiten incrementar el valor de torque aplicado. Son ya para cuestiones que necesitan un poco más de torque que uno no le puede dar pues con la fuerza de uno. Otro está el torquímetro de carátula, que mide el torque mediante una carátula haciendo la lectura rápida y precisa de este. El torquímetro preajustado que se utiliza son para fábricas, procesos continuos que necesitan un torque fijo, como en las plantas de fabricación de automóviles. Y el torquímetro de trueno, que él viene para predeterminar la tensión y realizar el ajuste. El torquímetro cuenta de distintas partes. Una es la entrada, que puede ser de 1/4, 3/8, media y 3/4. Cada una de estas son para fuerzas distintas. La otra parte es el selector de giro, que es el que permite el giro a la izquierda o a la derecha. La escala, que son las medidas los valores en los cuales se aplican los torques. Y el seguro, que es para que el torque no varíe. El torquímetro se utiliza de primera parte. Se debe conocer el torque que se va a aplicar en dicho tornillo. Como segundo se ajusta la pieza hasta que llegue al torque indicado. Y luego se procede a aplicar el torque. La siguiente, por favor. El micrómetro de Hauck y sus aplicaciones. Siguiente. La unidad Hauck es una medida de calidad proteica del huevo basada en la altura de la clara. La introdujo Raymond Hauck en 1937. Es una medida cualitativa importante en las mediciones de espesor y resistencia del cascarón. ¿La paso? La fórmula que se utiliza para calcular es la que mostramos aquí. El significado está abajo, que la HU es la unidad Hauck, la altura observada en la albúmina del milímetro y la W, que es el peso del huevo en gramos. Lo siguiente. Buenas noches. Métodos utilizados para la inspección en caliente de fugas en líneas de aire comprimido y gas doméstico. Siguiente. El aire comprimido es una forma de energía segura, fiable y muy extendida en casi todos los sectores industriales, siendo la cuarta forma de energía en términos de importancia por detrás del agua, el gas y la electricidad. En procesos productivos, el 90% de las industrias utilizan aire comprimido y supone más del 20% del consumo energético de las industrias. Este es un medio flexible y versátil de almacenamiento y transmisión de energía de gran porcentaje dentro de las industrias. Siguiente. Debido a este gran porcentaje, la relevancia de su inspección en caliente de líneas de fuga conlleva lo que es los equipos compresores, también conocidos como los productores del aire, los elementos complementarios, ya sean los filtros, los secadores y purgadores, y la red de tuberías de distribución. Los métodos para inspección que explicaré a continuación cumplen con los objetivos de mantenimiento y cuidado de las instalaciones. Segundo, las evaluaciones para que se pueda aprovechar el máximo de aire que genera el compresor del sistema. Y por tercero, beneficiar con las mejorías en el sistema
el incremento del ahorro de energía y consumo eléctrico, convirtiéndose en una ventaja competitiva para las industrias. Siguiente. Métodos de inspección de aire comprimido. El primer método es el ultrasonido. La detección de fugas de aire comprimido por ultrasonidos es una de las formas más precisas de detección. Los detectores de ultrasonidos disponen de un sensor acústico que registra las fluctuaciones de ruido e identifica dónde se encuentra la fuga y su intensidad para determinar la envergadura de esta. Conforme el aire comprimido se filtra a través de una fuga, se produce un flujo turbulento junto a un silbido de alta frecuencia. Ese silbido, aunque sí es audible en un entorno silencioso, es prácticamente imposible escucharlo ante el rugido que producen las máquinas de producción. En la actualidad, el mejor instrumento para buscar fugas en compresores es un detector acústico por ultrasonido. Este es un dispositivo electrónico portátil que reconoce los sonidos de alta frecuencia asociados a las fugas de aire. Siguiente. Los beneficios del método de ultrasonido. Uno de ellos es que se puede adaptar automáticamente al entorno, eliminando lo que es el ruido ambiental, además de que también se puede fotografiar las fugas que indican su tamaño y también se puede generar un informe conforme a las normas correspondientes. Se puede imponer en el mantenimiento ya que muestran más datos en forma de una imagen. La imagen permite proporcionar diagnósticos detallados sin conocer los valores exactos de temperatura y se puede evaluar usando datos cualitativos de la imagen. Se registran las fluctuaciones en las ondas y también se puede identificar su ubicación y envergadura. Con un sensor de vibraciones se puede conectar auriculares para convertir lo que son las vibraciones mecánicas de la máquina en sonidos audibles. Dentro de sus desventajas está que los detectores por ultrasonidos ayudan a localizar las fugas, pero requieren mucho tiempo y normalmente los equipos de reparación solo pueden emplearlos durante una parada planificada, mientras deberían estar realizando ya sea mantenimiento a otras máquinas también que son vitales. Los aparatos exigen que el operario se sitúe cerca del equipo para detectar las fugas, lo que hace que sea complicado utilizarlas en zonas de difícil acceso como techos o detrás de otros equipos o lugares cerrados. Siguiente. El método por sonido. En este se inspecciona dependiendo de la percepción auditiva del técnico. Tiende a ser eficaz en la detección de fugas grandes en ambientes silenciosos, pero su fiabilidad de detección de problemas cuando se inspecciona no está garantizada. En el método visual se conoce también como el rociar agua con jabón. Con rociar agua y jabón en las uniones de los conductos donde se sospecha que existe alguna fuga, se generan burbujas. En dicho caso que sí existe la fuga. Una desventaja es que hacer un barrido de la red de distribución de aire comprimido en una instalación requeriría mucho tiempo utilizando este método. Siguiente. Prueba por caída de presión. La caída de presión es conocida como la cantidad de presión de línea que se pierde permanentemente a medida que el gas pasa a través de un instrumento en la línea de gas. Esta es causada por la resistencia de fricción de los componentes que toca el gas. La caída de presión es uno de los problemas más grandes en el suministro de aire comprimido. Una caída de presión alta significaría que el compresor debe trabajar más duro para compensar la energía perdida por la línea de fuga. En el sistema de aire comprimido, lo que son las mangueras y los acoplamientos son los componentes que representan los puntos más altos de la caída de presión. Ventajas al utilizar este método es que se mide el cambio de presión
entre la presión atmosférica y se muestra y también su muestra de prueba presurizada. También proporciona información cuantitativa. La prueba de caída de presión proporciona resultados de prueba que son datos estadísticos, variables y cuantificables, donde la información permite utilizar los datos obtenidos en las pruebas de varias formas, entre ellas lo que es la documentación, de que su producto cumple con las especificaciones requeridas por las normas de fuga, la validación de su protocolo de prueba, prácticamente importante en lo que es la industria y la fabricación, y también elimina la dependencia del operador y permite establecer criterios específicos, ya sea de aceptación o de rechazo dado a los resultados que se den en cierta prueba. Las desventajas es que es sensible como el tiempo disponible para la prueba. Siguiente, por favor. Métodos de inspección de fugas de gas doméstico. En términos de seguridad, el gas debe manejarse con mucha precaución, ya que es altamente inflamable y puede desplazar el oxígeno del aire que se respira. El gas natural no huele, pero para su seguridad se le añade un producto químico con un olor penetrante y fácilmente detectable. Si se aprecia el olor a gas, no se debe encender lo que son cerrillas, ni accionar interruptores eléctricos y tampoco fumar. Siguiente. La inspección periódica por visión. En este método, el técnico realiza la inspección comprobando que las tuberías de la instalación de gas discurren por zonas visibles del edificio o vivienda o local. Cuando no es así, y se puede apreciar a simple vista que no están envainadas adecuadamente, esto puede causar lo que es una fuga en lo que es la línea ya sea del sistema ya planteado en la vivienda local o edificio. Asimismo, se comprueba que las partes visibles de las tuberías del gas no estén en contacto con lo que son cables o instalaciones eléctricas. En el método de verificación de aparatos de gas de la instalación doméstica, el técnico comprueba que los aparatos de gas estén correctamente conectados a la instalación de gas. Los aparatos fijos deben conectarse con tuberías rígidas o con algún tubo flexible de acero inoxidable. Los aparatos móviles, excepto ya sean secadores de gas, pueden conectarse con flexibles de seguridad, cables flexibles de seguridad. El técnico comprueba que los calentores, calderas estén unidos a un conducto que evacúe hacia el exterior de la vivienda. También se debe comprobar que los calentores, calderas, tengan una buena combustión, es decir, que el nivel de monóxido de carbono presente en los gases de la combustión no supere los límites permitidos por las normas. La comprobación se realizará mediante analizadores de combustión electrónicos de alta presión y sensibilidad. En este método de inspección por detector de alta sensibilidad, para verificar que la instalación de gas y las conexiones con los aparatos de utilización son estancas, es decir, que no existe fuga de gas, el técnico debe realizar la inspección en la instalación con un detector de gas portátil de alta sensibilidad. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Hay una lámina que me gustó bastante, que es la del cuarto de compresores. Si la pueden volver a mostrar, por favor.
Ponla en pantalla completa, por favor. La siguiente. Esta lámina que estamos presentando es bastante ilustrativa, porque muestra un esquema bastante bueno de cómo es un cuarto de compresores y cómo es el tratamiento que se le realiza al aire comprimido. En la primera parte, que es la que tenemos acá, tenemos el compresor. Y el compresor lo que hace es que toma aire desde el ambiente y lo comprime. Pues entonces cuando se hace esa compresión se da una relación donde todo el aire contenido en un volumen se comprime y pasa a ocupar un volumen mucho menor. Por tanto, existe un cambio importante en la presión. ¿Sí? Cuando ese compresor toma ese aire, entonces también concentra la humedad existente en el aire. Entonces, por eso viene la condensación. Inmediatamente ellos acá nos dicen, bueno, esto pasa a un tanque que es lo que llaman comúnmente en la industria, le llaman pulmón. Entonces, aquí tienes tus termómetros y tus manómetros y una válvula una válvula de alivio en caso de que haya una sobrepresión. Y acá tenemos en la parte inferior, generalmente en la parte inferior del tanque, se coloca una purga que debe ser automática, temporizada preferiblemente. ¿Por qué? Porque esa purga va a tener la función de agarrar todo el condensado que se genera e irlo retirando. En anécdotas que he tenido yo a nivel industrial, he ido a diversas plantas donde pido ver el compresor y veo que tienen una llave de ferretería en la purga. Y entonces se le olvida al operario abrirla. Entonces nos conseguimos que cuando abrimos esta purga, después de mucho tiempo, pueden tener suficiente agua hasta para bañarse. Cosa que no deben hacer porque esta agua que está acá es un agua muy contaminada. Luego tenemos acá la batería de filtros o unidades de mantenimiento, como le dicen acá. Lo que pasa es que no. Vamos a ver si ahora puedo ver mejor. No, es que me sale el... Bueno, coloco esas unidades de mantenimiento que las utilizo para ir haciendo lo que es el tratamiento del aire. Tenemos acá elementos de control que pueden ser una suerte de válvulas, elementos de transporte, donde de ahí arrancan pues lo que son las tuberías. Y bueno, el aire comprimido, como dijo la compañera en unas láminas anteriores, es una fuente de energía que yo utilizo en diversas aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es abrir o cerrar compuertas, abrir o cerrar válvulas, para mover objetos también, para lo que es transporte. Son las aplicaciones del aire comprimido y es bastante utilizado en la industria. En la parte de, puedes avanzar un poco más también. Ya hacia las últimas láminas, la parte donde ya tocó el tema de las tuberías de gas. Creo que en una clase anterior lo comenté, pero el tema de la inspección de las tuberías de gas es bien importante porque hay vidas humanas en riesgo. La compañera realizó una acotación bien interesante, que el gas natural como tal no tiene olor. Y entonces se le añaden unos productos químicos para que ese olor sea detectable, un aditivo se le añade. Y por eso se llama entonces gas licuado de petróleo, pero también a nivel industrial se utiliza gas natural, que es el gas sin ningún tipo de aditivo. Generalmente puede ser obtenido en pozos gasíferos o asociado a lo que es la producción de petróleo. Y bueno, ya ustedes han conocido todas las tragedias que han ocurrido acá por el tema de las adecuadas instalaciones. Diga usted. Una pregunta. ¿En su país el gas tiene otro olor? ¿Cómo que el gas tiene otro olor? No entendí la pregunta. Ok, por ejemplo, aquí en Panamá el olor es bien penetrante. Quería saber si, o sea, en otros lugares de producción de petróleo se emplea algún otro olor, o sea, desagradable, para que la persona pueda darse cuenta que hay alguna fuga. Ah, ya te entendí. No, el olor es el mismo aditivo y todo eso está normalizado, está tabulado. Cuando me refiero al gas natural, es que hay industrias en las cuales se usa el gas natural, que es distinto del gas licuado de petróleo.
Entonces, hay, por ejemplo, hay también líneas de transporte de gas. Hay líneas de transporte de petróleo y líneas de transporte de gas, que son los oleoductos y gasoductos. Hay empresas que utilizan el gas natural sin procesar, pero porque es una fuente de energía y es bastante buena, tiene un buen poder calorífico. Aparentemente, cuando tú le añades esos elementos aliantes, aditivos, mejor dicho, aliantes es otra cosa, esos aditivos para que sea detectable, se pierde un poco el poder calorífico. Entonces, ahorita no tengo los datos a la mano, pero sí les puedo comentar que el poder calorífico del gas natural es mayor que el gas licuado de petróleo, que es el gas que utilizamos en las casas. Y que de paso que es una combinación, puede haber propano, puede haber butano. Pero sí, el gas es bastante desagradable. Muy desagradable el olor del gas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Todo claro entonces. Muy bien, muchas gracias. Entonces podemos continuar con el siguiente grupo si son tan amables, que es el grupo donde está Irán Chávez, Kixaliris Martínez, Ámbar Sáenz, Juan Ramos y Arcelio Pinzón. Y por favor, cada uno de los expositores, si es tan amable, encender la cámara. Buenas noches, profesor. Se ve en la pantalla la diapositiva. Sí, se ve. Muchas gracias. Se cayó la cámara. Un segundo. Ok, gracias. Hola, buenas noches. Mucho gusto, compañeros y profesor. Tenemos el gusto de otra charla sobre metrología y normalización. Siguiente. El tema que sería los errores en la medición. Al hacer mediciones, las lecturas que se obtienen nunca son exactamente iguales, aun cuando las efectúa la misma persona sobre la misma pieza, con el mismo instrumento, etc. En sentido estricto, es imposible hacer una medición totalmente exacta. Por lo tanto, siempre se enfrentarán a errores al hacer mediciones. Los errores pueden ser despreciables o significativos, dependiendo, entre otras circunstancias, de la aplicación que se dé en la medición. En resumen, los errores surgen debido a la imperfección de los sentidos y de los medios, de la observación, de las teorías que se aplican, de los aparatos de medición, de las condiciones ambientales y de otras causas. Siguiente. Medida del error. En una serie de lecturas sobre una misma dimensión constante, la inexactitud o incertidumbre es la diferencia entre los valores máximo y mínimo obtenidos. Sería incertidumbre igual al valor máximo menos el valor mínimo. El error absoluto es la diferencia entre el valor raído y el valor convencionalmente verdadero correspondiente. Sería el error absoluto igual al valor raído menos el valor convencionalmente verdadero. Gracias. Compañeros dispositivos. Clasificación de errores en cuanto a su origen. El error se define como la diferencia entre el valor verdadero y lo obtenido experimentalmente. El origen de los errores, esta se multiplica sin múltiples causas, y atendiendo estas, los errores pueden clasificarse en errores de sistema y errores accidentales. Los errores sistemáticos son... los errores sistemáticos son errores que se repiten constantemente en el transcurso de un experimento, afecta a todas las mediciones en un modo definido y el mismo para todas ellas.
Los errores accidentales son variaciones que aparecen entre observaciones sucesivas realizadas por un mismo operador. Las clasificaciones de errores serían dos: absoluto y relativo. El absoluto es la diferencia entre el error de la mediana y el valor tomado como exacto. El absoluto, puede ser positivo o negativo, según las medidas, es superior al valor real o interior. Tiene unidades las mismas que las de la medida. El error relativo es el cociente entre el absoluto y el exacto. El relativo viene siendo un múltiplo de 100 que se obtiene tanto por el porcentaje de error. Referidos a los aparatos de media: exactitud, precisión y sensibilidad. La exactitud se define como el grado de concordancia entre el valor verdadero y el experimental. La precisión hace referencia a la concordancia entre la mediana y las otras de la misma magnitud realizadas en condiciones similares. Cabe resaltar que la exactitud implica la precisión del aparato, pero no al revés. La sensibilidad está relacionada con el valor mínimo de la magnitud que es capaz de medir. Normalmente se admite que la sensibilidad de un aparato viene indicada por el valor de la división más pequeña que la escala mediana. Error de instrumentos no calibrados. Estos instrumentos no calibrados cuya fecha de calibración está vencida son también sospechosos de presentar alguna anormalidad en su funcionamiento. No deben utilizarse para realizar mediciones hasta que no sean absolutamente autorizadas para su uso. Puede afectar causas de mediciones de gran exactitud. Es necesario corregir las lecturas obtenidas de un sistema o un equipo de medición en función del error institucional determinado mediante la calibración. Error promedio de sucesión del instrumento. Al realizar cualquier medición es necesario determinar cuál es el instrumento o equipo de medición más adecuado para la ampliación que se trate. Pueden ser cantidad de piezas por medir, tipos de medición, externa o interna, altura o profundidad, tamaño de pieza o exactitud deseada. Existe una gran variedad de instrumentos y equipos de medición. Por ejemplo, si se ha de medir diámetro interior de un producto de hierro fundido, un calibrador Weiner sería suficiente, pero sin embargo, es un medir, pero no patrón de un perno patrón, aunque tenga el mismo diámetro del anterior. Ni siquiera un micrómetro de extensiones tendría exactitud suficiente para un tipo de ampliaciones. Error de método de sucesión del instrumento. El método de sucesión del instrumento puede causar errores. Un indicador de carátula de un soporte a hacer medición fuerza de ejercicio provocado una disvención del brazo. La mayor parte del error se debe a la deflexión del brazo, no del soporte. Para minimizar se debe colocar siempre el eje de medición lo más posible del eje de soporte. Cabe resaltar que también puede deberse a defecto de fabricación, ya que sea por falta de
linealidad, imperfecciones o medidas de falta de mismo. Error de posición. Este error provocado por la coloración incorrecta de caras de medición de los instrumentos con respecto a las piezas por medir. Error por desgaste. Los instrumentos de medición son cualquier otro objetivo, son susceptibles al desgaste natural o provocado por el mal uso. En caso correcto, si los instrumentos de medición del desgaste puede provocar una serie de errores durante la utilización. Error por condiciones ambientales. Estos pueden ser causantes por humedad, polvo o temperatura. Con la humedad tenemos que debido a los óxidos pueden formar excesivas capas de oxidación en instrumentos en otras partes de las expansiones por obstrucción de la humedad. Con los polvos, los errores debido a la mugre se concentran con frecuencia sobre la capa de 3 centímetros. Para obtener estas medidas exactas se recomienda usar filtros sobre el aire que limitan la cantidad de tamaño sobre las partículas ambientales. En la temperatura. En mayor o menor grado, todos los materiales que se componen de todas las piezas por medir están sujetos a variaciones de longitudes debido a los cambios de temperatura. La medición y registro. Podemos decir que la medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada. Esta con el objeto o fenómeno de la cuya magnitud física se desea medir para averiguar cuántas veces la unidad está contenida en esa magnitud. Y por otro lado tenemos que el registro, por lo general, cuando se efectúa la medición, los valores medidos se registran. Para mediciones críticas es mejor que 2 personas realicen el trabajo de medir y registrar, ya que así trabajan juntas y se puede dedicar a medir mejor y otras especificaciones se registran la medición. También tenemos en cuenta que la medición y el registro por lo general se efectúan en valores medidos para mediciones críticas que, como acabo de decir, mejor lo realizan 2 personas. Para cuando vamos a medir y registrar, tenemos algunas recomendaciones que debemos pronunciar clara y correcta, con una voz clara y correcta el valor medido, así para que el personal de registro pueda registrar ese valor perfectamente. También inmediatamente después de tomar el dato, asegurarse otra vez viendo el valor medido para así no dictar o leer o tener una lectura errónea. También asegurarse de que el personal de registro repita verbalmente el valor correcto en el momento de la lectura de datos y que éste efectúe las mediciones en las mismas condiciones cada vez. Cuando hablamos de que efectúe la medición en las mismas condiciones cada vez, se puede poner un ejemplo de, por ejemplo, una perilla que gire en el sentido del reloj, siempre debe girar constantemente en ese mismo sentido y con una velocidad constante. También el momento de, por ejemplo, realizar una medida, ya sea de un nivel de una presión un nivel de agua, un regulador de velocidad, siempre la persona debe estar en la misma superficie, ya que el piso o algunas condiciones climáticas pueden hacer que la medición sea errónea o que cambie constantemente, lo que va a llevar a que nosotros le dictemos un valor erróneo al personal de registro. Hola, buenas tardes. Sí, sería sistema de ajustes y tolerancia. El acabado de piezas se ensamblan en un principio que se lograba mediante prueba y error hasta lograr ajuste adecuado. En la actualidad, las crecientes necesidades de intercambiabilidad y producción de grandes volúmenes imponen un análisis cuidadoso para lograr desde el diseño la eliminación de problemas de ensamble.
Todas las piezas de un tamaño determinado deberían ser exactamente iguales en sus dimensiones. Sin embargo, diversos factores dificultan alcanzar este ideal. Siguiente, por favor. Tolerancia y ajustes. La cantidad total que le es permitido variar a una dimensión especificada se denomina tolerancia, y es la diferencia entre los límites superiores e inferiores especificados. Al ensamblar piezas ocurre un ajuste, el cual es la cantidad de juego o interferencia resultante de tal ensamble. El ajuste se selecciona en base a los requerimientos funcionales. Por ejemplo, si se desea que una pieza se desplace dentro de la otra, se utilizará un ajuste con juego. Gracias. Ámbar, ¿estás? Ámbar. Disculpe, profesor, como que la compañera está teniendo problemas de conexión. No sé si le puedes ver un ratito a ver si le conectas. Sí, cómo no. Buenas tardes. Bueno, la compañera como que no pudo conectarse bien, entonces, bueno, ya leo su parte, pero bueno, ella desarrolló el tema. Tolerancias y ajustes según ISO, International Standardization Organization. Sistema ISO. Se utilizan letras mayúsculas para características internas y minúsculas para características externas, que indican la posición de la zona de tolerancia con respecto a la línea cero, la cual es función de las dimensiones específicas. Los números que siguen a las letras se les conocen como grados de tolerancia y son grupos de tolerancia correspondientes al mismo nivel de exactitud. Para todas las dimensiones especificadas existen 18 grados diferentes, que son el 1 y hasta el 0 y el 16. De mayor exactitud es el 1 y de menor el 16. Siguiente, por favor. Determinación del tipo de ajuste para las piezas. Determinación del tipo de ajuste. Para las piezas que van a ensamblarse, tal vez sea necesario analizar el juego o interferencia que se produciría al ensamblarlas. Indudablemente habrá un juego o interferencias máxima o mínima, o un juego, lo que dependerá de las dimensiones reales de las piezas por ensamblar y de las tolerancias asignadas a cada parte. Así, para determinar el juego mínimo, hasta pensar que entre ocurriría las dos partes de ensamblar estén en su condición de material máxima, y la diferencia entre las dos. Por otra parte, para determinar el juego máximo, basta en pensar que ocurriría cuando las dos partes por ensamblar en su condición de material mínimo, y será la diferencia entre las dos. Siguiente, por favor. Tolerancias y ajustes según sistema americano. El sistema americano de límites y ajustes preferidos para partes cilíndricas está escrito en la norma del USASD B4.1-1967, reaprobada en 1979. En la que los ajustes estándar están designados mediante los símbolos listados a continuación. Compañera Mario, a continuación, RC ajuste deslizante con juego, LC ajuste con juego para localización, LT ajuste de transición con juego o interferencia, LN ajuste interferencia para localización, FN ajuste forzado o por contracción, interpretación de límites de tamaño, interpretación de límites de tamaño con el objetivo de garantizar tanto como sea posiblemente los requerimientos funcionales del sistema ISO de límites y ajustes que logren a interpretación de los límites del tamaño. Resulta el principio de Taylor,
denominado así el error de W. Taylor, quien lo estableció en 1905. Siguiente, por favor. Calibres de dimensión fija. Forma de un calibre de un tamaño fijo es el complemento o réplica inversa de la parte cuyas dimensiones están siendo medidas. Tales calibres complementan las dimensiones de la parte, ya sea en su condición específica o sus condiciones limitantes. Los últimos se denominan calibres límite. Los calibres límite son de dos clases. Calibres en condición de material máximo, conocidos como calibres PASA, los cuales controlan el mínimo juego posible o máxima interferencia entre el ajuste de partes ensamblantes y por lo tanto controlan al intercambiable. 2. Calibres en condición de material mínimo, conocidos como calibres o no PASA, o en el caso de los calibres por partes roscadas, calibre alto o bajo, los cuales controlan el máximo juego o mínima interferencia entre las partes ensamblantes, así como los calibres límite controlan el juego o interferencia por partes ensamblantes. Adicionalmente, a las tolerancias de tamaño, los calibres deberán cumplir con tolerancia de redondez, conocida rectitud y acabado superficial. Siguiente, por favor. Buenas noches. Gracias. Condición de material máxima. Es la condición en la cual una característica de tamaño contiene la máxima cantidad de material dentro de los límites establecidos de tamaño. Por ejemplo, el diámetro mínimo de un agujero y el diámetro máximo de un perno. La condición máxima del material, mejor conocido por sus siglas MMC, se utiliza para indicar la tolerancia de partes de acoplamiento como eje y su carcasa. En la imagen podemos apreciar cuál es el símbolo de M, mejor conocido como la condición máxima del material. ¿Qué es M? Para aplicar el requisito de material máximo a una dimensión, escriba después de la tolerancia dimensional en el marco de control de característica M. Significa condición máxima del material. Como dicen sus siglas, MMC. Este símbolo indica la aplicación del requisito del material máximo. Para las condiciones de material máximo, podemos ver que aquí podemos ver que la A significa tolerancia permitida en la dimensión de material máximo. La B, símbolo para aplicar la condición de material máximo. En la otra fórmula podemos ver que M es el símbolo que se aplica en la condición de material máximo a una referencia. Condición de material mínimo. La condición de material mínimo se usa para manejar la dimensión y posición de orificios, así como el grosor del material. Por ejemplo, si el orificio de una pieza tiene una dimensión o posición imprecisas, en la condición del material mínimo, el orificio tiene una dimensión máxima. La pieza tendrá una resistencia insuficiente y puede romperse. El requisito del material mínimo es útil para diseñar piezas, requisitos de espacio así de estrictos. ¿Qué es L? Para aplicar la condición del material mínimo a una dimensión, escriba después de la tolerancia dimensional en el marco de control de características. En algunos casos, puede seguir un símbolo de referencia. L significa condición mínima del material, como dicen sus siglas LMC. Este símbolo indica la aplicación del requisito de material mínimo. Indicación de muestra del material mínimo. El siguiente dibujo, que podemos apreciar abajo, es un ejemplo de indicación de la condición de material mínimo para el borde y el orificio, cuando el grosor mínimo se indica usando la posición. Cuando se aplica a una zona de tolerancia dimensional, la especificación de posición phi 0.5 se aplica cuando el orificio del diámetro 24 en su condición de material mínimo phi 24.1. La tolerancia geométrica aumenta a medida que el orificio se hace más pequeño. Las ventajas de la condición de materia máxima y condición de materia mínima. El volumen se puede especificar de manera precisa.
con la desviación dimensional y la desviación de tolerancia geométrica, que atiende el establecimiento de tolerancia apropiado. Por ejemplo, el uso de la condición de material máximo y mínimo. Al medir tolerancias de ejes y orificios, puede indicar precisión el volumen de las piezas, lo que ofrece los beneficios de reducir los costos de procesamientos y mejorar la calidad. Determinación del tamaño del ajuste. Para piezas que van a ensamblarse, tal vez sea necesario analizar el juego o interferencia que se producirá al ensamblarlas. Indudablemente habrá un juego o interferencia máxima o un juego o interferencia mínima, lo que dependerá de las dimensiones reales de las piezas por ensamblar y de las tolerancias asignadas a cada parte. Así para determinar el juego mínimo, basta pensar que esto ocurrirá cuando las dos partes por ensamblar estén en su condición de material máximo, y será la diferencia entre las dos. Por otra parte, para determinar el juego máximo, basta pensar que esto ocurrirá cuando las dos partes por ensamblar estén en su condición de material mínimo, y será la diferencia entre las dos. Lo anterior puede expresarse de la siguiente manera. Sí. Profesor, no puse la siguiente diapositiva donde lo explicaba. ¿Puedes pasar la diapositiva? Cuando hablamos de interpretación de límites de tamaño, nos referimos más que nada a sistemas modernos de asignación de tolerancia. Estos incluyen tolerancias geométricas y posicionales. También utilizan referencias o destinos de referencia e interpretaciones más precisas de tolerancias lineales o angulares. Proporcionan a diseñadores y dibujantes los medios de expresar variaciones permisibles de manera muy precisa. Además, estos métodos y símbolos son de alcance internacional. Se pasó la diapositiva. Tienen alcance de símbolos internacionales y no son afectados por barreras lingüísticas. También no es necesario utilizar tolerancias geométricas para cada detalle en el dibujo de una pieza. En la mayoría de los casos es de esperarse si cada detalle satisface todas las tolerancias dimensionales. Las variaciones de forma serán adecuadamente controladas por la precisión del proceso de fabricación y el equipo utilizado. Cuando nos basamos a la era remota de la interpretación de límites de tamaño, esta tiene precedente de los límites de tamaño que resulta de un principio que fue creado por Taylor, denominado así en honor a W. Taylor, quien lo estableció en el año 1905. El principio está basado en el uso de un sistema correcto con calibraciones de límite para inspeccionar pernos y agujeros. De acuerdo con este principio, un agujero debería ensamblar completamente con un perno patrón cilíndrico denominado pasa, hecho al límite pasa específicamente del agujero y de una longitud al menos igual a la longitud de ensamble del agujero y perno. Adicionalmente, cuando este agujero se mide o se inspecciona para verificar que su diámetro máximo no sea mayor que el límite no pasa, denominado no pasa, el perno debería ensamblar completamente con un anillo patrón hecho al límite denominado pasa, especificado del perno y de una longitud menos igual a la longitud de ensamble del perno y el agujero. Por último, el eje se mide o se inspecciona para verificar su diámetro mínimo no sea menor a que el límite denominado no pasa. Siguiente, por favor. Ya la paso, compañero. Estoy teniendo problemas con la computadora. Ok. Ok. Aplicaciones de las tolerancias en la fabricación de piezas mecánicas. Las tolerancias dimensionales, también dichas de fabricación de las piezas mecánicas, tienen en cuenta la calidad de la pieza. La calidad o índice de calidad es un conjunto de tolerancias que se corresponden con un mismo grado de precisión para cualquier grupo de diámetros. Cuanto mayor sea la calidad de la pieza,
No. Profesor, el compañero que estaba exponiéndose, le cayó el Teams. ¿Va a entrar nuevamente? Ah, cómo no. Esperamos entonces. Hola, buenas noches. Como que dice que alguien me eliminó, pero no sé. Ok, profe, ¿me escucha? Sí, cómo no. Se escucha bien. Ok, perfecto. Ok, sigo. Las tolerancias dimensionales tienen en cuenta la calidad de la pieza. La calidad o índice de calidad es un conjunto de tolerancias que se corresponde con un mismo grado de precisión para cualquier grupo de diámetros. Cuanto mayor sea la calidad de la pieza, menor será la tolerancia y menor será también el índice de calidad. La norma ISO distingue 18 calidades determinadas como IT01, IT0, IT1, IT2 y IT3 para dimensiones nominales entre 0 y 500 milímetros, con tanto menor grado de calidad como mayor es el número asociado a la designación. De esta forma, se pueden distinguir los siguientes grupos principales de las calidades. Las calidades de 0 a 1 a 3 para ejes y de 0,1 a 4 para agujeros. Se usan para la fabricación de calibres y piezas de alta precisión. Las calidades de 4 a 11 para ejes y de 5 a 11 para agujeros están previstas para piezas que van a ser sometidas a ajustes. Por último, las calidades superiores a 11 se usan para piezas o elementos aislados que no requieren un acabado tan fino. Siguiente, por favor. Y en esta tabla se muestran los valores fundamentales en micras para una de las 18 calidades y para cada uno de los 13 grupos dimensionales de la serie principal. Entonces, en este punto podemos ver cómo sería la resistencia y entonces cómo sería de según cada material y con cada porcentaje, entonces mostrando según sería. Entonces, entonces ya será la tolerancia de cada material según la fuerza que se le aplique y entonces el valor que daría dependería de qué tanto el material podría aguantar. Siguiente, compañera. Gracias por su atención. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Para el lunes 28, como ustedes saben, es feriado por el tema del lunes de carnaval. Entonces, bueno, continuaremos con nuestras actividades el 7 de marzo. El 7 de marzo, pues le corresponde a los grupos 7 y 8. Una pregunta, ¿hay alguna persona o algún grupo de personas que no esté todavía integrado en algún grupo? Bueno, quien no esté integrado en ningún grupo, por favor, me escribe, ¿sí? Que ya por fortuna, veamos, el día 14 de marzo deberíamos concluir con las charlas. De tal manera que ya para el 21 vamos a tener entonces el examen. El examen que va a estar publicado en Teams. Y bueno, el contenido es todo lo que hemos visto hasta ahora. De manera que hay que leer bastante, hay que estudiar bastante. Por favor, los grupos que aún me deben el material de las charlas en PPT me lo comparten a los grupos del día de hoy. Por favor, recuerden enviarme sus presentaciones por correo para poderlas compartir en Moodle. Y a la persona que está realizando la grabación el día de hoy, por favor, me comparte el enlace para yo poder publicarla también. Bueno, jóvenes, comentarios, preguntas, dudas. Ningún comentario hasta ahora, ninguna duda, ninguna inquietud. Profe, con respecto al tema del parcial, ok, vendrían todos los temas de las charlas, ¿verdad? Los temas que ya hemos abarcado dentro de las semanas anteriores a las charlas. Correcto. ¿Cómo maneja usted el tema de los parciales, el tema de tiempo? Bueno, yo generalmente
como usted lo acaba de decir, esta temática es bastante larga. El contenido que se ha abarcado es bastante largo. Por mi parte, voy a preparar mi parcial, lo voy a publicar en Moodle y puedo darle 1 hora y media, 2 horas para que lo contesten. No tengo ningún problema con eso. Sé que algunos colegas han optado porque publican el examen disponible desde 1 hora y aunque se les da un solo intento y un tiempo que se establece, cada quien lo establece el tiempo que les da para hacer esa resolución. Y les dan cierta holgura. Por ejemplo, hay gente que coloca el examen desde las 6 hasta las 10 de la noche, desde las 8 hasta la medianoche. Eso de verdad que por mi parte no hay ningún inconveniente. Sé que hay gente que trabaja en este turno, pero bueno, si lo fijamos aparte en nuestro horario regular, que empieza a las 7:45, tendrían entonces, en teoría, pudieran responderlo en menos de 2 horas. Entonces, ¿satisface eso tu inquietud o no queda claro? Sí, más bien era por el tema del tiempo, porque tú sabes que a veces, bueno, por mi parte no hay ningún tipo de inconvenientes que sea en la noche, pero sí lo digo porque a veces hay compañeros que pues sí tienen turnos y a veces se les imposibilita. Sí, sí, sí. Profesor, Sí, eso lo como entiendo. yo, Dígalo usted. Sé que va a no estar como en yo en el trabajo. Sí, Buenas sí, yo tardes, buenas inclusive, noches. Acaba de terminar un sí, parcial. sí, claro. Yo inclusive, en la otra materia, otra de las materias que dicto yo, propuse, en vista de esas circunstancias, bueno, podemos hacer el examen el sábado, tal y como eso va a ser por Moodle, ustedes tranquilamente en la tranquilidad de su casa, de su trabajo, donde estén, preferiblemente que estén en la casa, ¿cierto? Porque en el trabajo sé que no tienen la debida concentración para hacerlo un sábado, pero bueno, mucha gente me dijo que no, que el sábado, que esto, que el otro, así que... Entonces, en teoría, la fecha para el examen debería ser el día que ya les comenté, ya vamos a terminar el 14 con las charlas, por tanto el 21 pudiera ser la fecha del examen. Pero no tengo ningún problema en hacerlo en otra fecha, siempre y cuando ustedes no tengan ningún problema, ni le choque a ninguno, ni nada que ver. Porque, como les dije, va a estar disponible ese en Moodle. ¿Una otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Voy a tener que apagar la cámara porque de verdad que me tumba demasiado ancho de banda la cámara. Profesor, ¿me escucha? Diga usted. Sí, sí, fuerte Sí, y claro. ok, entonces las charlas se las manda usted por correo y se subirán al Moodle para que todo el mundo tenga disponibilidad de ellas, ¿no? Por favor. De la semana Ah, pasada, por favor, la semana pasada no recuerdo si me enviaron o no las charlas porque se me dañó mi otro equipo, mi otra computadora. Entonces, lo que estaba allá, bueno, todavía no lo he podido recuperar. Por eso, si pueden, en los grupos de la semana pasada, los grupos 3 y grupo 4, reenviarme el material, por favor, háganlo para volverlo a para publicarlo. No lo he publicado hasta ahora. El grupo Profesor, número 8. yo vi Sí, el grupo 3. El de 3 lo vi por YouTube. Ah, eso ya lo publicamos ya, perfecto. pero no me acuerdo Y si... eso lo publicaron porque lo vi en YouTube. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. En el grupo número 8, donde tenemos a Alejandro Corredoira, a Alex Pascual, a Agdiel Polanco y Eric Quintero, son 4 personas, ¿cierto? somos 5. Somos 5. ¿Quién es el quinto integrante? Aquí me falta alguien entonces. Tengo
Alejandro, Alex, Agdiel y Eric Quintero. Ajá. Falta un nuevo integrante que se unió hace poco, pero ¿Quién no lo sería? hemos aún. Se llama Ronnie Daniel. Pues muy bien. Bien, voy a incorporarlo acá entonces. Y el grupo número 9 está también con 5 personas también. Ese grupo donde está Roberto Ríos, Linton Correa, Yareli Chávez, Geraldine Meneses y William Ramírez. Muy bien. Entonces, bueno, señor, entonces dejamos la fecha del parcial durante la hora de la clase o cambiamos el día para un sábado para que todos tengan la ocasión de contestar tranquilamente el examen. Y así de paso, la próxima clase que vamos a perder por ser feriado de carnaval, pues ya el aplicar la clase, el examen fuera del horario nos ayuda a recuperar esa hora que se va a perder, esa clase que se va a perder. ¿Estamos de acuerdo? No quiero que haya ninguna queja, por favor, si hacemos ese cambio de fecha del examen. Ok, pero sería ¿desde qué hora el día sábado? Bueno, yo sé que hay gente que también labora el sábado en la mañana. ¿Qué les parece? Díganme ustedes, yo escucho propuestas. Ok, más o menos qué tiempo tiene pensado dejar el parcial colgado en la página? Yo tengo estimado dejarlo colgado unas 4 horas. Ok. Bueno, en mi concepto sería el sábado en horas tarde-noche. Ah, ok. Después de las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde la gente le gusta y se derrumba. Diga usted, un sábado. Profesor, ¿qué día el parcial, el examen? Mire, si vamos a terminar el 21, yo diría que hiciéramos el examen el 26 de marzo, si les parece conveniente a ustedes. El sábado después de mediodía, porque siempre hay gente que trabaja un turno en la mañana hasta mediodía, entonces yo puedo, que eso esté disponible después de las 5 de la tarde, hasta, si les parece. De igual manera, jóvenes, este es un examen que es teórico, pero tiene varias partes. Una parte está dedicada pues, a preguntas de selección múltiple, preguntas de verdadero y falso, preguntas de desarrollo también. Y lo que más me interesa ver es su capacidad de análisis y cómo aplicar esos conceptos de metodología en diversas situaciones pues, que se suceden a nivel industrial y en la vida diaria. Porque al fin y al cabo para eso es que vamos a medir. Por ejemplo, volviendo al tema de los errores de medición que presentó el grupo número 6, yo sé que si yo voy a medir, por ejemplo, a tomar las lecturas de un manómetro Burdon, yo tengo que pararme de frente al manómetro, porque si me paro de lado voy a cometer un error que es error de paralelaje o error de paralelismo. Entonces hay que saber que hay que ubicarse, paralelismo, muchas gracias. Hay que ubicarse enfrente al manómetro y a una distancia prudencial. No es que si yo soy miope, como es mi caso, entonces yo me voy a colocar lejísimo del manómetro para no verlo. Tengo que colocarme una buena distancia. Y bueno, si de paso también tengo presbicia, tampoco puedo colocarme muy cerca. Así que tengo que colocar una distancia intermedia donde me funcione. ¿Me explico? Por ejemplo, las precauciones básicas. Profesor, ya lo que hago, le tomo una foto y la amplío. Excelente. Le tomo una foto y la amplío. Exactamente. Exactamente. Y a mí me pasa eso ya, ¿sabes? Ya cuando voy a ver a veces las plaquitas, como ya no las veo bien, le tomo una foto y después las amplío, las placas Entonces, eso, saber que los instrumentos tienen unas condiciones, que yo no voy a agarrar, por ejemplo, el calibrador como un martillo, que yo no voy a agarrar y voy a colocar en la mesa plana que utilizamos de superficie de referencia. No la voy a utilizar para otra cosa que no sea para eso. La limpieza, el orden. Saber que, por ejemplo, que con un instrumento tan básico como es un
un amperímetro, yo puedo detectar cuando hay fallas en los rodamientos. Ese tipo de conocimientos es importante saberlos y aplicarlos. Pero entonces podemos fijar el examen a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, a partir de las 4 de las 5. Díganme ustedes la hora, que yo no tengo ningún problema. En total, eso se programa automáticamente en Moodle y él está abierto desde la hora que yo indique y se cierra a la hora que yo diga. ¿Okay? Preferible tarde-noche, porque hay personas que trabajamos el sábado hasta las 5. Ok. Bueno, entonces después de las 6 de la tarde, lo fijamos de las 6 hasta las 10 de la noche. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Por mi parte, profesor, entonces lo haría el sábado 26. Sí, el sábado 26, por favor, anótenlo de una vez en su agenda. ¿Está vivo? ¿Está vivo? En la tarde trabajando. ¿Está de guardia ese En día? la tarde trabajando. Sí. Pero yo pensé que era el 21 sí estaba libre. Ah, el 21 el 21 de marzo. Ah, ya. Okay. De marzo. Sí. Bueno, si no lo dejamos el 20, bueno, es que el 21 después de la clase no creo que nadie tenga ánimo para estar. Después de ver una clase, hacer un parcial. Si no lo hacemos durante la semana. Bueno, si no aplicamos otra solución salomónica, lo dejamos abierto todo el día sábado, desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, si les parece, ¿no? Bueno, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Les parece bien esa disponibilidad? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, anoten en su agenda, por favor, fijado para el 26 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta la medianoche del sábado. Un examen, como les dije, de muchísima interpretación. Ustedes, mi estimado, todos van a ser Dios primero, ingenieros de esta república, así que los ingenieros trabajamos interpretando. Los ingenieros no nos aprendemos las cosas por aprenderlas y después andar repitiendo que un calibrador sirve para medir ejes, que un micrómetro sirve para esto. Son ejemplos y en qué utilizamos esos ejemplos. De hecho, estaba viendo los temas de la última exposición y fíjese que dentro de las cosas que le puse allí hay bastantes temas de calidad. Está la calidad según el enfoque de Deming, la calidad según el enfoque de Taguchi, el control estadístico de la calidad y los gráficos de Schuhart para el control de la calidad. Entonces, eso fue cuando ya muchos empresarios y cansados de que hubiera tanta pérdida de productos, decidieron ponerle número a lo que es la calidad y ahí surgió el control estadístico de la calidad y se definieron límites, se definieron tolerancias y todo eso. Entonces, son temas que son bien interesantes, muy interesantes. Tiene mucha aplicación. Bueno, jóvenes, entonces así quedamos. Carlos, por favor, escribe. Carlos Urriola, por favor, escríbeme al correo. Ya te lo voy a compartir acá para que terminemos de cuadrar el tema que está pendiente para tu exposición. Muy bien, muchas gracias a la persona que me hizo el favor de hacer la grabación. Me la envía, por favor, el enlace y que tengan ustedes una feliz noche y que descansen. Igual, bro. Después.